Este año fue un año lleno de emociones, y este año se celebró el Mundial 2014 en Brasil, y para esto les traigo unas curiosidades en los mundiales de fútbol. Comencemos. Uruguay 1930. Curiosidad 1. Luego de la holgada clasificación para las semifinales, con 2 partidos ganados sobre la misma cantidad de jugados, con 6 goles a favor y ninguno en contra, el seleccionado de Norteamérica debió enfrentar al argentino. En los instantes previos al cotejo, los futbolistas que representaban a los Estados Unidos pronosticaban una fácil victoria por varios goles de diferencia, ya que consideraban que la defensa argentina era débil. El seleccionado norteamericano está integrado por exjugadores profesionales escoceses como John Ward, James Gallagher, James Brown y Bernard Gay. El resultado final fue un lapidario 6-1 a favor de los sudamericanos, 3 goles de Peuselle, 2 de Stabile y 1 de Monty. El tanto de los Yankees fue convertido por Brown. De inmediato los jugadores derrotados abandonaron la evidencia y optaron por entrenar más y hablar menos. Jajaja, Yankees agrandados. Curiosidad 2. El seleccionado brasileño se presentó al torneo sin los jugadores del torneo paulista, debido a que estos no creían que se trataba de un torneo de real importancia. Por eso fueron derrotados en el primer partido por Yugoslavia por 2-1 el 14 de julio y finalmente eliminados 6 días más tarde por Bolivia por 4-0. Italia vs Checoslovaquia, Italia 1934. Curiosidad 1. Un suceso curioso fue que uno de los delanteros suizos, quien llegó a convertir 2 goles, disputaba los partidos con un gran par de anteojos. Curiosidad 2. Por los cuartos de final se enfrentaron los seleccionados de Austria y Hungría, en un desleal cotejo, donde abundaron las patadas. El húngaro Imre Marcos se convirtió en el único expulsado del torneo. El partido lo ganó el Wounded Team y por semifinales debían medirse con los dueños de casa. Italia vs Hungría, Francia 1938. Curiosidad 1. En el partido en el que Brasil derrotó por 6-5 a Polonia, convirtiéndose en el partido de mayor cantidad de goles de los mundiales, el delantero brasileño Leônidas da Silva convirtió 4 tantos, con la particularidad de que uno de los goles lo convirtió sin zapatos, para convertirse en el único jugador que convirtió un tanto descalzo en la historia de los mundiales. Curiosidad 2. Antes de disputar el cotejo frente a Suecia por el tercer puesto, que ganaron los brasileños por 4-2, el entrenador sudamericano Demar Pimienta se acuarteló en su habitación del hotel y no salió de allí hasta la hora del partido. En su regreso a Brasil, los futbolistas desembarcaron en Montevideo, capital de Uruguay, y desde ahí cada futbolista fue a su hogar por tierra para evitar los insultos de los hinchas y las molestas preguntas de los periodistas. Brasil vs Uruguay, Brasil 1950. Curiosidad 1. Erik Nilsson de Suecia y Alfred Wickel de Suiza son los 2 únicos futbolistas que participaron en la Copa del Mundo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos jugaron en las ediciones de 1938 y 1950. Curiosidad 2. Luego de que el juez del partido pitara el final del mismo, los comentaristas deportivos calificaron aquel partido como la peor tragedia de la historia de Brasil. Al día siguiente un diario tituló Nuestro Hiroshima. El periodista brasileño Mário Filho, ideólogo del Maracaná, escribió en su columna: la ciudad cerró sus ventanas, se sumergió en el luto. Era como si cada brasileño hubiera perdido el ser más querido. Peor que eso, como si cada brasileño hubiera perdido el honor y la dignidad. Por eso, muchos juraron aquel 16 de junio no volver nunca más a un estadio de fútbol. Mientras tanto el diario Clarín de Argentina titulaba: la derrota por 2-1 en el Maracaná provocó hasta suicidios. Alemania vs Hungría, Suiza 1954. Curiosidad 1. Para el Mundial de Suiza 54 Brasil estrenó la camiseta verde-amarela. El diseño del uniforme que viste actualmente la selección brasileña fue creado por Aldir García Schlee, quien fue elegido por un concurso realizado especialmente para decidir ese tema. Amarilla con cuello y puños verdes, en lugar de la tradicional blanca con puños y cuello azul, utilizada desde 1919 hasta 1952, debido a que la otra le había traído mala suerte, específicamente en la final del mundo del 50, recordada como el Maracanazo. Curiosidad 2. España, que fue eliminada por Turquía, se tuvo que conformar con ver el Mundial por televisión, ya que este fue el primer Mundial que se televisó de forma directa. El 16 de junio, en el estadio La Pontoise en Lausana, Yugoslavia le ganaba a Francia 1-0 y sería el primer partido televisado en vivo y en directo de la historia de los mundiales, todo gracias a que 8 países europeos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Italia, Dinamarca, Holanda, Suiza y Alemania, se unieron para formar Eurovisión y de esa forma realizar las transmisiones, que se estima, llegó a 4 millones de hogares.
Brasil vs Suecia, Suecia 1958. Curiosidad 1. Horas antes de disputarse la final, el presidente de la CBD, Confederación Brasileña de Deportes, João Belange, se retiró de Suecia con rumbo a su país con la excusa de que debía firmar unos cheques, aunque se comenta que en realidad huía de una probable derrota brasileña en el último cotejo, a pesar de lograr conseguir un árbitro neutral y la prohibición del ingreso de las animadoras al estadio. Años más tarde João recordaba: gané la primera Copa Mundial en Suecia, además Pelé me debe mucho a mí, y su deuda comienza cuando lo autoricé en los años 50 para que fuera a Suecia. Curiosidad 2. Un día en la concentración brasileña irrumpió Garrincha con una nueva adquisición, una radio a transistores, muy moderna e increíblemente costosa, más de $100. Por tal compra todos sus compañeros lo felicitaron, excepto Mario Américo, el masajista de la selección, quien lo apartó y le dijo que había hecho un mal negocio. Abusando de su inocencia e ignorancia le dijo que ese aparato no le iba a servir en Brasil ya que solamente transmitía en sueco. Con gran ingenuidad, Garrincha prendió la radio y constató lo que decía el masajista: en todas las estaciones radiales, los locutores hablaban el idioma escandinavo. Luego de maldecir e insultar al vendedor del aparato, le cedió el radiotransmisor al masajista por $40 y la promesa de que nadie se enteraría que Mané había pagado más de $100 por eso. Chile 1962. Curiosidad 1. El jugador brasileño Babá se consagró como el primer futbolista en la historia de los mundiales en convertir tantos en dos finales del mundo distintas. Convirtió dos en el 58 y uno en el 62. 8 años más tarde lo igualaría Pelé, con dos en el 58 y uno en el 70. 4 años más tarde, el alemán Paul Breitner le marcó uno a Holanda en el 74 y uno a Italia en el 82, pero a diferencia de los brasileños, el segundo tanto de Breitner no alcanzó para que Alemania se consagrara campeón del mundo. Curiosidad 2. A pesar del triunfo brasileño, el Mundial del 62 fue recordado como un mundial gris, con seleccionados de bajo nivel, con numerosos incidentes ocurridos en varios encuentros entre los jugadores. Tanto fue así que al tercer día de comenzado el campeonato ya se contabilizaban 34 lesionados, mientras que al cuarto se encontraban 50 jugadores lesionados. En total hubo 3 fracturas de piernas, una de tabique nasal y una de cadera. Inglaterra 1966. Ambos equipos se encontraban ya en el campo de juego del Old Trafford, estadio donde el Manchester United hace las veces de local, cuando surgió un pequeño inconveniente en el conjunto húngaro. Los 11 húngaros realizaban ejercicios de precalentamiento cuando el arquero Sentimirali se golpeó la cabeza con uno de los postes al intentar retener un disparo de uno de sus compañeros. El guardameta fue asistido inmediatamente por el médico del plantel. El cotejo se postergó varios minutos y cuando comenzó, con el portero aún mareado, el resultado categórico de 3-1 a favor de los portugueses, demostró que Sentimirali no debía haber disputado dicho encuentro. Curiosidad 2. En el día previo al gran cotejo entre argentinos e ingleses, los sudamericanos pidieron permiso para reconocer el campo de juego, Wembley, pero el mismo fue denegado por las autoridades británicas ya que, en pocas horas se disputaría una carrera de perros. México 1970. Curiosidad 1. En este mundial Edson Arantes do Nascimento inventó una nueva palabra en el vocabulario futbolístico del mundo entero al crear la parabrina. La jugada consistía en realizar una pequeña frenada, sin detenerse del todo, en la carrera que tomaba para ejecutar un penal, justo un instante antes de golpear al esférico. Curiosidad 2. El primer mundial transmitido en color por medio de 6 cámaras que captaron las imágenes y las distribuyeron por el sistema Intelsat. En nuestro país, Canal 3 emite por primera vez un mundial para la Argentina, con relatos de Ricardo Arias, mientras que Canal 2 empleó 300 técnicos para trabajar durante la transmisión argentina. Alemania 1974. Curiosidad 1. Frente a los italianos, el seleccionado argentino se puso en ventaja a los 18 minutos del primer tiempo con un disparo de golea de René el Loco el Hueso Hausemann, quien luego debió ser atendido y salir del campo de juego debido a un fuerte golpe en la cabeza. Cuando ingresó nuevamente al terreno, vio el tablero electrónico donde se registraban goles de Hausemann y Perfumo. Luego del entusiasmo inicial, el delantero argentino le informaron que el tanto del defensor Roberto Perfumo había sido en contra.
Curiosidad 2. Primera participación de Zaire en un mundial y desconocimiento de los novatos. Sobre la totalidad de las reglas del fútbol internacional, se suscitó un hecho más que curioso durante el cotejo que los zaireños disputaron frente a la selección de Brasil. El juez rumano Rainha cobró un tiro libre directo para los sudamericanos, cerca del área de los africanos. Cuando el árbitro hizo sonar el silbato, un zaireño se desprendió de la barrera y corrió hasta la pelota para darle un puntapié y mandarla hasta el círculo central. Argentina 1978. Curiosidad 1. A la final de la Copa del Mundo accedieron Holanda y los dueños de casa, pero el comienzo del partido se demoró unos minutos debido a que René van de Kerkhoff se disponía a jugar el partido con un yeso en su mano derecha y al percatarse, el capitán argentino, Daniel Alberto Passarella instó a que se lo quiten ya que está expresamente prohibido por los reglamentos de la F.F. El árbitro italiano Sergio Bonella apoyó el pedido de Passarella, mientras que Neskens amenazaba con retirar al plantel del estadio. Como terminó la historia, el holandés se colocó una venda color carne sobre el yeso blanco y de esta forma disputó la final del mundo. Esta me sorprendió. Curiosidad 2. En la segunda fase, más precisamente en el partido en que Holanda accedió a la final del mundo por segunda vez consecutiva, debieron enfrentarse con la selección italiana, a la cual derrotaron por 2-1, pero lo curioso de este partido fue que el autor del tanto italiano fue el holandés Ernie Brands a los 17 minutos del primer tiempo. A los 14 del segundo empataría el mismo Brands y faltando 13 minutos para el final del partido puso cifras definitivas al encuentro. De esta forma Ernie Brands se convirtió en el único futbolista de la historia de los mundiales en convertir un tanto en contra y otro a favor en un mismo partido. España 1982. Curiosidad 1. A los 27 segundos del primer tiempo, Brian Robson anotó para Inglaterra. El arquero francés Ettori el gol más rápido de la historia de los mundiales, cuando los británicos derrotaron a los galos por 3-1, el 16 de junio en Bilbao. Curiosidad 2. Al finalizar el partido contra los cariocas, muchos integrantes del plantel argentino intercambiaban sus camisetas con los rivales excepto Daniel Passarella, capitán y símbolo del seleccionado blanquiceleste. Cuando el brasileño Sócrates le propuso el cambio de remeras, Passarella le contestó: ¿qué te la voy a dar? ¿Sabes lo que vale esta camiseta? México 1986. Curiosidad 1. Carlos Salvador Vilardo, director técnico de la selección argentina campeona del mundo en el 86, les prohibía expresamente a sus dirigidos comer carne de pollo durante las concentraciones, debido a que este tipo de alimentos le traía mala suerte y los obligaba a ingerir carne de vaca, que les daba ácido úrico. Dicen los que saben que la cábala que más resultado le dio es la de incluir a Maradona en su plantel. Curiosidad 2. En este torneo instauró la multinacional de las bebidas colas más conocida del mundo, y patrocinadora del evento, la moda de hacer la ola en las tribunas. Italia 1990. Curiosidad 1. Este fue el mundial con menor promedio de gol por partido de la historia de los mundiales, 2,21. Curiosidad 2. Al término del partido inaugural, salían del estadio el presidente de la AFA, Julio Grondona, y un notable periodista ya fallecido, Julio César Pascuato Juvenal, caminaban despreocupadamente cuando se cruzan con Daniel Alberto Passarella. Entonces el dirigente le comenta al cronista: este va a ser el próximo técnico de la selección, para que no pasen cosas como las de hoy. Estados Unidos 1994. Curiosidad 1. La policía de la región holandesa de Brabante decidió que las personas que cometan infracciones de tránsito debían ir a la cárcel los días que la selección de su país jugaba en el torneo. Anteriormente las penas eran excarcelables, solo pagaban una multa. Curiosidad 2. O de la eliminación argentina a manos de la selección rumana por 3-2, un ciudadano de 40 años, natural de Bangladesh, se suicidó bebiendo veneno, tras lamentarse durante horas por la derrota del seleccionado de Argentina. Por culpa del mismo partido, en la propia Rumanía, un campesino atacó a 7 personas con un cuchillo, porque festejaban estruendosamente la victoria de su seleccionado. Francia 1998. Curiosidad 1. Luego de la derrota de Inglaterra por parte de Argentina, los periódicos ingleses no se quedaron atrás con las críticas hacia Beckham. Por ejemplo, The Mirror entre otros títulos publicó: Beckham lo arruinó para nosotros, 10 heroicos leones y un chico estúpido. Daily Mail. Un momento lunático nos quitó las esperanzas de la Copa. The Independent. La caída del chico Beckham, héroe y villano de nuestros tiempos.
Curiosidad 2, el 23 de junio de 1998, minutos antes del comienzo entre Brasil y Noruega por la primera fase de la Copa del Mundo, hicieron su aparición en el campo de juego, la madrina, el padrino, el párroco y los novios, al son de la marcha nupcial, ambos juramentaron ante Dios, amarse hasta que la muerte los separe. No es una broma, se trata del noruego Eyvind Keland y la brasileña Ángela de Souza, quienes contrajeron matrimonio en el verde césped, en vísperas del partido que disputarían sus respectivas selecciones nacionales. El pedido de la boda había sido el mismísimo João Belange, quien dio el visto bueno inmediatamente, explicando que el fútbol existe para unir a los pueblos. Finalmente el partido terminó con una derrota para los cariocas, quienes a pesar de haber perdido se clasificaron primeros en su zona, mientras que la victoria a los noruegos los clasificó en el segundo lugar y de esa forma pasaron a para octavos de final. Corea-Japón 2002. Curiosidad 1. Joseph Blatter, presidente de la FIFA, le pidió al vicepresidente de Corea del Sur, Moon Hong-chul, que prohíba la producción y posterior venta de carne de perro para el consumo. En vísperas del Mundial, Blatter se preocupó por la imagen que puede quedar de un país que maltrata a los animales, a pesar de que la ingesta de carne canina es una práctica normal en Corea, ya que creen que aumenta la potencia física. Curiosidad 2. Una persona murió acuchillada y al menos 30 resultaron heridas en los disturbios que se produjeron hoy en el centro de Moscú tras el partido Rusia-Japón del Mundial de Fútbol, que se saldó con la derrota rusa por 1-0. Decenas de seguidores del equipo de fútbol ruso participante en el Mundial se manifestaron, quemaron al menos 7 automóviles y destrozaron una veintena más, encolerizados por la derrota de su selección ante Japón, según informó la agencia Interfax. Alemania 2006. Curiosidad 1. Los alemanes vuelven a organizar un mundial y la nueva mascota escogida es Goleo Sexto. Él y su compinche, un balón erudito llamado Pille, han sido descritos por algunos críticos como las mascotas menos convincentes en la historia de los mundiales. Curiosidad 2. Luego de una investigación exhaustiva, se reveló que las cartas anónimas que revelaban los sobornos que habían recibido cada uno de los integrantes de la FIFA, que votaron a favor de Alemania 2006, y que curiosamente se había caído en manos de la prensa internacional, era todo mentira. En realidad se trataba de una broma de una revista satírica alemana, Titanic.